Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. El día de hoy les vamos a explicar qué son los problemas actuales en la información financiera. Comenzando con la introducción. La contabilidad se ha desarrollado gradualmente los últimos siglos para ayudar a que los directores de las empresas rindan cuentas a sus accionistas. En las últimas décadas del siglo XX, la profesión contable asumió el papel de producir normas contables que especificaban definiciones, medición y divulgación en la contabilidad financiera. Eh, la primera parte de este capítulo trata de la creatividad, de la contabilidad creativa, sus continuos problemas y los intentos de controlar. La segunda parte trata de esfuerzos para desarrollar informes sociales y ambientales. En la contabilidad financiera convencional, el resultado final se refiere a la cifra de ganancias del año o quizás a las ganancias por acción EPS. Muchos ahora abogan por un triple resultado final que muestra el desempeño en tres áreas. La primera área sería financiera o económica, la segunda ecológico o ambiental y la tercera social. Esto puede caracterizarse como preocupaciones por las ganancias. ¿Qué es la contabilidad creativa? La contabilidad creativa se refiere a diferentes prácticas con naturaleza fraudulenta o criminal. Los efectos. La contabilidad creativa se utiliza a veces como primer efecto para aumentar los beneficios declarados. Mientras los beneficios sean increíbles, es probable que esto dé lugar a un aumento de precios de las acciones, pero los precios de las acciones pueden derrumbarse rápidamente cuando la credibilidad se agota. Los altos directivos y los directores suelen tener paquetes de remuneración, primas, acciones y opciones, cuyo valor aumenta con el aumento de los beneficios. Como segundo efecto tenemos ganancias suaves. En un año de ganancias muy altas, el contador creativo puede subestimarlas y quedarse con algo para complementar las ganancias reportadas en los años de menor crecimiento. Como tercera tenemos la manipulación de ratios. La contabilidad creativa también puede utilizarse para manipular ratios clave que son utilizados por los analistas y para producir declaraciones de posiciones financieras más saludables. Si una empresa quiere demostrar que tiene alto rendimiento del capital empleado, querrá maximizar los beneficios, pero no querrá ver altas cifras de aumento de capital. Esas empresas querrá maximizar los beneficios, pero no querrá ver las altas cifras de aumento del capital. Esas empresas pueden evitar el aumento del valor de los activos y encontrar formas de reducir el valor de los activos que no afecten demasiado a los beneficios, en particular en los años de relativa escasez. Como cuarto efecto tenemos la facilitación del endeudamiento. La contabilidad creativa puede demostrar valores de activos más altos para apoyar el endeudamiento y reducir los niveles de apalancamiento. Los préstamos suelen ir acompañados de pacto para proteger a los prestamistas, que requieren un engranaje específico. Como quinto efecto tenemos la gestión halagadora. Los directores y gerentes que quieren verse bien y mantener sus trabajos. Después, es probable que el nuevo equipo directivo se vea presionado a demostrar que tiene más éxito que sus predecesores. Se puede culpar de los malos resultados de la anterior dirección, mientras que la nueva dirección parece haber tenido resultados sorprendentemente mejores, haciendo creer que los resultados anteriores son peores que los de ahora. Algunas áreas problemáticas. Una de las dificultades de describir las áreas problemáticas y los trucos más ingeniosos de la contabilidad creativa es que para cuando se describen en libros como este, se han vuelto tan bien conocidos que los emisores de normas contables han adoptado medidas para limitarlos. Artículos no recurrentes. Estos elementos no recurrentes pueden incluir pérdidas por la venta de una planta de fabricación, castigos excepcionales del fondo de comercio y otros activos no corrientes, pérdidas de moneda extranjera y costos de reorganizaciones y cierres. Todo esto hace que sea muy difícil para el inversor decidir cuál es un nivel normal de beneficios, la base para pronosticar los años del futuro
El contador creativo podría sentirse tentado a decir que todas las buenas noticias son normales y que cuando hay malas noticias son excepcionales, no recurrentes y están fuera de control de la empresa. Provisiones. Eh, puede suceder cosas extrañas cuando una empresa es absorbida por otra empresa. La empresa de la víctima puede haber estado trabajando bastante bien con ganancias modestas. Gestión y lo que parecían las ganancias del año pasado de repente se convierten en pérdidas sustanciales. La nueva administración dice que los inventarios y los activos fijos son en su mayoría obsoletos y se anotan los valores mucho más bajos. Tendrá que haber reorganizaciones y despidos que deben hacerse en valores mucho más, y despidos, y deben hacerse una previsión contra la cifra de beneficios más reciente para permitir esto. Las cuentas de provisiones, especialmente cuentas incobrables, son muy fáciles de ser manipulados para el bien de la empresa o de terceros. Las normas del NIC número 37, provisiones, tienen la intención de restringir tal abuso de provisiones. Reducción de opciones. En varias áreas, los emisores de normas están intentando reducir las opciones disponibles para la administración mediante el establecimiento de criterios para decidir entre alternativas. Gastos de desarrollo. Durante mucho tiempo ha existido un problema en los gastos de desarrollo, de investigación, y se deben cancelarse como gasto cuando se incurren en ellos, o sí podrían trasladarse como un activo en el estado de situación financiera. Esfuerzo y recursos para capitalización de intereses. También hay áreas en las que actualmente aún quedan opciones. Cuando una empresa posee activos no corrientes, quizás la construcción de un hotel, la mayoría de los costos se capitalizan y pasan a formar parte del costo de los activos no corrientes. Es probable que una empresa pida dinero prestado mientras construye e incurra en estos costos por intereses. La mayoría de los contables tradicionales podrían decir que los costos por intereses deben amortizarse en el periodo en que se incurran. Reconocimiento de ingresos. No siempre está claro exactamente cuándo tiene lugar una venta y cuándo deben reconocerse los ingresos por ventas. Para conveniencia de la contabilidad, una venta puede reconocerse en un sistema de contabilidad cuando se envía la factura al cliente, pero a veces las empresas que no lo estén haciendo muy bien se ven tentadas a adelantar la fecha en la que se reconocerán las ventas. Esto tiene el efecto de incrementar las ventas en el periodo actual. Opciones sobre acciones. Si una empresa desea minimizar la cantidad de salarios que cuentan como gasto, a los empleados se les puede pagar en opciones sobre acciones en lugar de dinero. Esto se convirtió en una práctica bastante común en el apogeo del boom de las .com. Las opciones sobre acciones parecen no costar nada a la empresa y por lo general no se registran como un gasto. Pero los accionistas existentes salen perdiendo. Cuando alguien ejerce sus opciones de compra, los accionistas existentes de repente poseen una porción más pequeña de la empresa. Y en cierto sentido, la persona que ejerce las opciones ha obtenido una gran ganancia en su gasto. Tratamientos sospechosos. A veces los contadores son creativos al producir cifras de ganancias que no están respaldadas por su gasto. Generalmente, dichos esquemas de opciones sobre acciones son aprobados por los accionistas en una junta general y aprobarán dichos esquemas si creen que el esquema de opciones sobre acciones motivará a los directores y al personal superior a enfocarse en aumentar el precio de las acciones de la compañía.
Estas opciones o fracciones no pueden ejercerse dentro de los 3 años siguientes a la fecha en que se otorgan, por lo que la alta dirección se beneficiará solo si el precio de las acciones aumenta en este periodo. Reglas difusas. Los emisores de normas contables han intentado dejar de permitir a las empresas elegir libremente entre tratamientos alternativos. Lo han hecho especificando las circunstancias en las que deberían aplicarse cada uno. Desafortunadamente, tales especificaciones y reglas tienden a volverse confusas en los bordes, ya que algunas empresas las interpretan de manera creativa. Las reglas difusas y la elección entre los métodos de adquisición o compra y la fusión o mancomunación de intereses de producir cuentas consolidadas casi desaparecieron cuando se especificaron criterios estrictos para el uso del método de fusión. La conclusión. Los emisores de normas contables son cada vez más estrictos, están reduciendo y eliminando opciones y se están implementando mecanismos de aplicación más efectivos, pero parece poco probable que los problemas de la contabilidad creativa se resuelvan por completo. Quizás no sea realista esperar que cualquier problema se resuelva por completo. La tendencia actual apunta a un aumento constante en la extensión y complejidad de las normas contables. Pero a medida que las reglas se vuelven más completas y detalladas, algunas más, los practicantes encuentran formas cada vez más complejas de evitarlas. Esto a su vez lleva a la necesidad de normas aún más detalladas para cerrar las lagunas que se han encontrado. Cuando estos se vuelven urgentes, las normas de información financiera se revisan con frecuencia y se brindan orientaciones adicionales. El juicio se vuelve creativo. La siguiente diapositiva. El juicio se vuelve creativo. Inevitablemente es necesario emitir un juicio en muchas áreas de la contabilidad. Con la depreciación rara vez podemos estar seguros de cuánto tiempo se utilizará un activo no corriente o cuál será su valor residual. Si una aerolínea cambia su política de depreciación para que los aviones se deprecien en 25 años en lugar de 15 años, supondrá una enorme diferencia en los beneficios. En un año en el que los beneficios son un poco bajos, no sería sorprendente que una empresa decida de repente que los activos no corrientes tendrán una vida más larga, de modo que se reduzca la depreciación y aumenten los beneficios. Cuando una empresa va bien, puede tener tiempo para comprobar que todos los inventarios realmente se anotan a un valor neto realizable. Cuando los beneficios parecen un poco bajos, pueden haber otras prioridades que la de estimar las últimas cifras del valor neto realizable y asegurarse de que todo sea anotado en consecuencia. ¿Qué tan malas son las diversas técnicas? Punto 1. No hay nada cuestionable en los estados financieros, pero se ha presentado información para destacar los aspectos más favorables de la posición y el rendimiento financieros y para restar importancia a los menos favorables. 2. El énfasis en los aspectos favorables es tan fuerte que sugiere más un ejercicio de propaganda que un informe equilibrado. 3. Todos los estados financieros están probablemente redactados, pero de alguna manera las normas parecen halagar el rendimiento de la empresa, mientras que una selección diferente de políticas y medidas contables sería menos halagadora. 4. Todos los estados financieros se han elaborado correctamente de acuerdo con los requisitos del derecho de sociedades y las normas de contabilidad. Cuando los requisitos oficiales de contabilidad permiten elegir o ser flexibles, la empresa selecciona aquellas opciones que tienden a halagar los estados financieros. 5. Existen desviaciones de las normas contables, pero estas han sido debidamente divulgadas y explicadas, y los efectos financieros se han cuantificado. 6. Existe la sospecha de que existen desviaciones de las normas contables que no han sido divulgadas. Algunas de las cifras son cuestionables.
L7, las reglas y la definición se han llevado al límite, y quizás un poco más allá. 8. Las transacciones y los arreglos parecen haber sido diseñados deliberadamente para aprovechar o evitar reglas o tratamientos contables particulares. 9. Infracciones claras de las normas contables sin la debida divulgación de las desviaciones o razones para ellas. 10. Actividad criminal, fraude y engaño. La siguiente diapositiva. ¿Cómo reducir la contabilidad creativa? Se han hecho muchas sugerencias diferentes para abordar el problema de la contabilidad creativa, muchas de las cuales se basan en lo que ya está sucediendo. Los principales son los siguientes. Siguiente diapositiva. Las normas de contabilidad. El punto 1, la producción de normas contables más claras que reducen o eliminan las opciones. Punto 2, el argumento del punto de referencia reconoce que nunca habrá un 100% de acuerdo o estandarización. Puede haber un único tratamiento recomendado que sea un punto de referencia cuando las empresas adopten un tratamiento diferente. Los efectos financieros de hacerlo deben cuantificarse y divulgarse. 3. Mayor respaldo legal a las normas contables. 4. Potenciar el papel de las normas internacionales de contabilidad. El 5. Seguimiento y ejecución más eficaces. 6. Principios en lugar de reglas. El enfoque estadounidense parece estar más basado en reglas, y siempre es posible encontrar formas de evitar la letra de la regla. Las normas internacionales y del Reino Unido enfatizan los principios y la importancia de la sustancia, en lugar de la forma legal. 7. Algunos prefieren la contabilidad de costos corrientes como una forma de tener principios más claros sobre la valorización de activos, pero otros lo ven como una introducción más flexible. 8. La contabilidad de flujo en efectivo sí se basa simplemente en recibos y pagos de efectivo. Reduciría la creatividad, pero habría cierta subjetividad en la clasificación de los flujos de efectivo y una grave pérdida de información basada en valores devengados, como el estado de situación financiera. Bueno, yo voy a continuar con lo que son las sugerencias para puntos de auditoría, en particular en relación con su aparente falta de independencia de la administración. Ciertamente existe una brecha entre lo que algunas personas esperan de los auditores y las expectativas más realistas, como se muestra en los, como generalmente pasa, ¿verdad? Las mejoras se pueden realizar de varias formas. El libro te da 5 ejemplos. El primero, rotar a los socios de auditoría senior con más frecuencias para que no trabajen demasiado cerca con la administración. 2. Los honorarios de auditoría los fija un organismo independiente en lugar de ser negociados por la dirección. 3. Autores designados por un organismo independiente. 4. Prohibir que los auditores realicen trabajos distintos de auditoría para clientes de auditoría. Y por último, el 5 dice que restringir a las empresas en la contratación de su personal contable de las firmas que las auditan. Castigar a los infractores. Cuando está claro que se ha llevado a cabo una contabilidad creativa y legal, hay motivos para un castigo más transparente y eficaz de los infractores. Por ejemplo, en el Reino Unido existen varios códigos voluntarios para mejorar la gobernanza empresarial. En Estados Unidos, la ley Sarbanes-Oxley del 2002 es mucho más estricta al dejar en claro quién es responsable y qué sanciones son probables. Como propuesta común en muchos ámbitos políticos, tanto de derecha como de izquierda. En caso de la derecha, siguiente diapo, por favor. Una más. Ahí, súper.
En caso de la derecha, podríamos argumentar que todo el enfoque regulatorio de la contabilidad es una pérdida de tiempo y dinero. Solo sirve para construir los imperios burocráticos de los reguladores. Siempre será prácticamente insatisfactorio y siempre dará lugar a demandas de más recursos para los reguladores. Una perspectiva de derecha podría adoptar un enfoque de laissez-faire, que podría depender de la libertad de acceso de información. Una antes, por favor, una de apuntes. Gracias. Hablando de este laissez-faire, hablamos de que el argumento basado en el mercado es que no hay necesidad de legislación o participación pública en la forma en que las empresas hacen su contabilidad o en la existencia, función o mercados de operaciones, y las firmas de auditoría tienen interés financiero en mantener sus reputaciones de empresas de firmas de auditoría. Las empresas tienen un interés personal en proporcionar información creíble al capital que los mercados de capitales. Los precios de las acciones colapsarán, las empresas serán absorbidas a precios de ganga y los directores perderán sus puestos de trabajo cuando sus competidores, la principal firma de contabilidad internacional que colapsó con el escándalo de Enron. Hablando del segundo punto, llegaría a ser libertad de acceso a la información. En relación a la contabilidad creativa, pero desafortunadamente muy pocas personas parecen estar interesadas en los detalles de las transacciones de una empresa. Hablando en este caso de la izquierda, podemos mencionar que muchos asumen que existe un interés público legítimo en las cifras que pretenden representar las ganancias, activos y pasivos de la empresa. Esto se debe a que son relevantes en la asignación de recursos en la economía y el monto de los impuestos que pagan las empresas, o por la importancia que se le da al sistema y para evitar escándalos financieros. Entre ejemplos de casos de la izquierda, llegaría a estar el primero, que es regla de impuestos y aduanas de HM OK. La siguiente diapo, por favor. Esta habla de que prácticamente muchos europeos se sorprenden al descubrir que en este país las ganancias para fines de informes financieros no se limitan a seguir las reglas establecidas por el gobierno para fines tributarios y otros, y que esto se considera bastante legítimo. La idea de que las empresas puedan optar por depreciar barcos o aviones durante 10, 20, 30 años parece bastante fantástico. Quizás sea fundamental para la noción angloamericana de la libertad, que incluye la libertad de ser creativo en la contabilidad. En el segundo caso está la Junta de Auditoría de SMTE. Puede resultar demasiado extremo sugerir la nacionalización de toda la profesión de auditoría. Sin embargo, sí se considera que la auditoría no opera en el interés público. Esta debe seguir siendo la solución definitiva. Una junta de auditoría del Estado que podría hacer mucho para cambiar el equilibrio de poder sin una nacionalización completa. Si existe un interés público en que los auditores sean independientes de los directores, es difícil defender un sistema en el que, en efecto, los directores decidan qué empresas de auditores debe ser nombrada y durante cuánto tiempo debería servir. Decidir qué nivel de remuneración pagar los auditores o asignar contratos sustanciales a auditores para trabajos que no sean de auditoría. Vamos a hablar de lo que es la contabilidad y el poder. En el caso de la contabilidad del poder, podemos mencionar que cualquiera que crea que existe una contabilidad correcta probablemente favorece a los acuerdos contables existentes en los que los emisores de normas contables luchan con el problema de cómo deben medirse y notificarse determinados elementos. Luego elaboran normas generales de presentación de informes y los contadores y auditores deben asegurarse de que se apliquen correctamente. En las negociaciones, lo más fuertes suelen salirse con la suya, y la forma en que se aplica la contabilidad es el resultado de la negociación entre poderosos grupos de interés.
Cualquier intento serio de cambiar la forma en que se aplica la contabilidad en la práctica implicaría un cambio en el equilibrio de los diferentes grupos de interés creados en la sociedad, que influyen en el poder contable entre los diferentes grupos de interés, de nuevo creados por la sociedad. Vamos a hablar del punto 8.5, que llegaría a ser informes sociales y ambientales. Este punto llegaría a ser lo último que vamos a tocar, es bastante corto. En el caso de informes sociales y ambientales, se ha reconocido cada vez más la idea de que las empresas y otras organizaciones deben rendir cuentas de manera más amplia a los grupos de interés que no sean solo accionistas y acreedores. En el informe de la empresa publicado por el Comité Directo de Normas Contables, ASSC, en 1975, se adoptó una visión muy amplia de la rendición de cuentas. Consideraba que toda entidad importante tenía la responsabilidad implícita de informar al público y a una amplia gama de usuarios. Este definió a los diversos grupos de usuarios, tal: 2, acreedores de préstamos; 3, empleados; 4, analistas y asesores. Entre estos analistas financieros, cabe recalcar economistas, estadísticos, investigadores, sindicatos, corredores de bolsa y agencias de calificación crediticia. 5, contactos de negocio, incluyendo clientes, acreedores comerciales y proveedores, competidores y aquellos interesados en funciones y adquisiciones. 6, está obviamente el gobierno, incluidas las autoridades fiscales, los departamentos del gobierno central y las autoridades locales. Y por último, el 7 llegaría a ser el público en general, incluidos los contribuyentes de tasas, los consumidores, los grupos comunitarios y medioambientales y otros grupos de intereses especiales. Para cerrar, vamos a mencionar que se trata de una visión muy amplia de a quién debe rendir cuentas las organizaciones, que parece incluir a casi todo el mundo. Además de los miembros existentes de los 3 primeros grupos, incluían específicamente a los posibles accionistas, acreedores y empleados. Es más difícil especificar a qué organizaciones deben rendirse cuentas. Y eso es en cuanto a todo el capítulo 8 de este libro. Gracias, Licen. Gracias, chicos.